Hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Me gozo estar aquí con ustedes. Los extrañé la semana pasada. Cada vez que no estoy aquí, en verdad pienso en ustedes, oro por ustedes. Y nos disfrutamos en Laredo. Dios bendijo de gran manera allá en Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Pero aquí está mi casa. Aquí está mi familia. Y me gozo estar aquí de nuevo con ustedes. Y algo divertido nos sucedió en camino a Laredo. De aquí de Fort Worth a Laredo es 420 millas. Llegamos a Austin como a la mitad del camino y diciendo a nuestros hijos, mira, vamos a pasar el Capitolio de Texas. Es la capital de Texas, Austin, y está el Capitolio. Y cuando llegamos a ese punto, yo dije, mira hijos, ahí está el Capitolio. ¿Dónde? Y Lucas y Gabriela, ¡ay, ahí está! Y le vi, ¿cuál es? Yo dije, es ese edificio, el redondo, el café. Un problema. Había más de un edificio que era redondo y café. Y Levi dijo esto, I think I see it. Am I seeing it? Dijo, yo creo que lo veo. ¿Lo estoy viendo? No sé. Y yo me reí, porque me acuerdo como niño a veces queriendo ver algo. Y todos lo ven y yo creo que lo veo, pero no estoy seguro si estoy viendo lo que todos están viendo. Y alguien por favor me ayude a saber si lo que estoy viendo es lo que quiero ver. Me reí porque me recordé escuchando a mi hijo de 6 años decir eso. Y a veces somos así, ¿no? Queremos ver algo maravilloso que todos están viendo, todos están apuntando y uno pues lo quiere ver. Lo buscamos, lo tratamos de ver. Y aun cuando pensamos que lo encontramos, no estamos seguros si en verdad encontramos lo que estamos buscando o si en verdad lo estamos viendo. Y nos quedamos con la duda. Bueno, el mensaje se relaciona con esto hoy. Unas semanas atrás el mensaje era entendimiento verdadero en Marcos 7, que a veces la verdad puede estar enfrente de la nariz de uno y uno no lo ve, no lo entiende. Ahí está, pero no lo ve. Y Jesús dijo en Marcos 7, escuchadme todos y entended, pero nadie entiende. Si no se acuerdan, pueden ver este mensaje en nuestra página web. Hoy vemos que aún los discípulos, hasta ahora, aún los discípulos todavía no entienden quién es Jesús. Nuestro pasaje está en Marcos capítulo 8, empezando en versículo 10, si ya lo quieren ir buscando en sus Biblias. El mensaje hoy se titula, ¿y todavía no entienden? Esta es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos en este pasaje. El contexto es este. Esto sucede después de que Jesús le dio de comer a los 4,000 en Decápolis. No nos dice exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero ahora están en un pueblo en la orilla del mar de Galilea y los fariseos salen a discutir con Jesús. Y es aquí donde empezamos a leer. Entonces, puestos de pie, vamos a leer Marcos 8, capítulo 8, versículos del 10 al 20, o al 21, disculpa. Sigan a la vista, dice así la palabra de Dios. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolo se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oéis. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Y llegaron a Bethsaida.
Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Unas observaciones, 3 observaciones principales. Es muy difícil, y yo diría humanamente imposible, en un mensaje tocar todo lo que está en ese pasaje, pero simplemente queremos ver 3 cosas aquí, o 3 observaciones. Primero, la señal que los fariseos le piden a Jesús. Piden a Jesús una señal para verificar, para probar si todo lo que Jesús hacía era de Dios. Ahora, busquen en Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 13, porque es importante entender esto por la razón por la cual los fariseos están pidiendo a Jesús una señal. Ahí Dios le está dando unos requisitos para que el pueblo sepa cuándo un profeta es mandado de él o no. Si las palabras del profeta son de Dios o son sus propias invenciones. Y Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a leer, empezando el versículo 1, Deuteronomio 13, 1 al 6, dice así. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios, o Jehová, te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ya está ahí. ¿Qué está diciendo este pasaje? Si se levanta un hombre, profeta, un soñador, y dice, Dios está diciendo que tenemos que hacer tal cosa, pero va en contra de la palabra de Dios que Él ha dado a su pueblo, lo tienen que matar. Aún si muestra señales, aún si hace milagros, si va en contra de la palabra, lo tienen que quitar de entre su medio. Ahora ven lo que los fariseos están haciendo con Jesús. Quieren que Jesús haga una señal y así ellos invocar Deuteronomio 13 para juzgar a Jesús. Es una trampa. No era un deseo de entender, era pura oposición. Solo querían discutir con Jesús y lo querían callar. Nada había cambiado aquí en capítulo 8, desde Marcos capítulo 3, donde lo llamaban, hey, todo lo que hace Jesús es de Belzebub, es por Satanás, es magia negra, no es de Dios. Están tratando otra manera diferente de callar a Jesús. Jesús, sabiendo esto, le dice, ninguna señal se dará a esta generación. Otra observación. La levadura. Esto es cuando Jesús los deja a los fariseos, se meten al barco. Jesús está pensando entre sí y él dice, ahí regresando a Marcos capítulo 8, él dice versículo 15, y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura en el primer siglo era una metáfora para el griego y el judío. Los dos lo usaban, muy interesante. Y la levadura se entendía como corrupción. Era una manera de explicar algo corrupto. Disculpa. Algo malo, maldad. Un poquito de maldad trae consecuencias grandes. Un poquito de levadura infla toda la masa. Cuidado con la levadura. Es una metáfora, una advertencia a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, él dice. Creer solo por señales.
Quieren ver una señal supuestamente para creer, pero verdaderamente no quieren ver, no quieren creer. Ya han tomado su decisión en su corazón, solo quieren traer maldad y trampa a Jesús. Como Jesús no vino de ellos, como Jesús no se sometía a las tradiciones de ellos, lo querían callar, al final lo querían matar. Sus corazones estaban lejos de Dios. La levadura de Herodes Antipas es creer solo si era ventajoso para él. Este mismo Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Es el mismo Herodes que se casó con la esposa de su hermano. Conoció a la esposa de su hermano, la convenció, divórciate de él y cásate conmigo. Le robó la esposa a su hermano, ¿se imaginan? Este es el hombre que le gustaba escuchar a Juan, lo encarceló para hacer callar a su esposa, porque su esposa, ahora que se le robó a su hermano, detestaba a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía, has pecado, Herodes, no deberías hacer eso. La esposa no le gustaba, pero Herodes lo encarceló para hacer callar a su esposa. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Entonces este hombre es pecador. Se casó con la esposa de su hermano, encarceló a Juan el Bautista para callar a su esposa. Mató a Juan el Bautista porque él le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero al fin su reputación, su conveniencia era más importante que obedecer la palabra de Dios. Su corazón también estaba lleno de maldad. Esta es la levadura de Herodes. Entonces tenemos la señal, tenemos la levadura, pero también tenemos el pan. Un panecito para varios hombres en un barco. Los discípulos no lograron conectar con lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús estaba tratando de darles una lección espiritual usando la metáfora de la levadura, como acabamos de ver. Los discípulos, cuando escucharon levadura, ¿qué pensaron? Tenemos solamente un pan. Somos 13. Es como un pedacito de pan de la cena del Señor en la iglesia bautista. No es suficiente para llenar la panza. ¿Qué vamos a hacer? Jesús estaba hablando sobre lo espiritual, lo eterno. Los discípulos estaban enfocados en lo físico, en lo temporal. Jesús ve que sus discípulos todavía no entienden y trata de ayudarlos. Recuerden los 5,000 hombres y sus familias. Recuerden los 4,000, pasó la semana pasada, unos días atrás. Con 5 panes se dio a comer a 5,000 hombres y sus familias. Con 7 panes se dio de comer a 4,000 personas. ¿Por qué se preocupan cuando solo hay un pan para 13 hombres? ¿Qué aprendemos en este pasaje, de estas observaciones? Primero, que señales o pruebas no producen una fe viva. Esto fue el problema de los fariseos. Este es el problema de muchos hoy en día, mis hermanos. Quieren usar la ciencia o pruebas para comprobar que Dios existe y luego creer en Él. Quieren a un Dios que pueden estudiar, a un Dios que pueden controlar en un laboratorio. Lo que los hombres, lo que aprendemos, lo que estudiamos, después lo manipulamos y lo usamos para nuestro bien, ¿no? Cuando aprendemos de cómo funciona la ala de un avión, ¿qué hacemos? Lo usamos para nosotros viajar. Cuando aprendemos cómo funcionan los átomos, y lo usamos para ¿qué? Energía y bombas. Lo que nosotros estudiamos, tenemos control sobre él y lo usamos para nuestro bien. El hombre quiere entender a Dios y controlar a Dios y usarlo para su propio bien. Eso no es como son las cosas. El hombre quiere estudiar a Dios y usar a Dios, pero Dios dice, no, lo tienen al revés. Yo juzgo a ustedes y ustedes están con falta. Es por esto que la apologética es bueno solo hasta cierto punto. La apologética es usar evidencia, arqueología, ciencia y otros medios para probar que, oye, la Biblia sí es confiable y es verdad. Por ejemplo,
Es bueno usar diversas evidencias científicas para mostrar ciertas verdades, eso es bueno. Pero al fin de cuentas, uno tiene que poner su fe en el mensaje del Evangelio que la Biblia nos da, no en la evidencia científica. Uno tiene que poner su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, no en Darwin o cualquier otro científico humano pecador. Ninguna prueba o señal puede infundir en el corazón una fe verdadera que resulta en la salvación del alma. Otra lección. Creer en el Evangelio solo si es conveniente para mi situación temporal no es una fe salvadora. Este fue el problema de Herodes, ¿no? Le gustaba escuchar a Juan el Bautista, lo sacaba para escuchar, le encantaba escuchar la verdad, le gustaba el Evangelio, pero solo hasta ahí. Tenía temor de Dios y protegió a Juan el Bautista, pero solo hasta cierto punto. Cuando llegó la crisis, Herodes escogió lo más conveniente para él en vez de cuidar el profeta de Dios. Muchos tienen este problema hoy. Esta es la tierra con espinos en Marcos capítulo 4. Si no han escuchado ese mensaje, les animo que busquen ese mensaje de Marcos 4, las 4 tierras, la parábola del sembrador. La tercera tierra es la tierra con espinos. Y la tierra con espinos, ¿por qué no lo buscamos? Estamos en Marcos, volteamos a capítulo 4, versículo 18. Ahí está la descripción de la tierra espinosa. Marcos 4, 18 dice, Jesús explicando a sus discípulos, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Es como Herodes. Le gustaba escuchar, pero se preocupaba más por las cosas del mundo, por las riquezas y los deseos temporales. Estas personas se preocupan más por sus circunstancias, su nombre, sus posesiones, el materialismo, en vez del reino de Dios, que es eterno. Prefieren el reino de esta tierra que el reino de Dios. Estos creen el Evangelio solo si piensan que les va a ayudar a salir adelante económicamente, tal vez. Otra lección, ya vimos pues señales no producen fe, pruebas no producen fe, un evangelio conveniente para mi ganancia personal, eso no está enfocado en el reino de Dios, está enfocado en el yo y lo que yo puedo sacarle de Dios. Para los discípulos, conocimiento no es entendimiento. Este fue el problema de los discípulos otra vez. Vieron los milagros de Jesús. A primera mano estuvieron presentes, ¿no? Escucharon las parábolas en público y recibieron la instrucción, las explicaciones en privado. Encima de eso recibieron muchas instrucciones, enseñanzas privadas que el público nunca escuchó tampoco. Pero nada de esto se convirtió en entendimiento en los corazones de estos 12 hombres. Es triste. Pero este problema todavía sigue hoy en día. Muchos escuchan, muchos reciben la palabra, muchos ven, oyen, estudian, van a conferencias, van a esto, van al otro, estudian, pero nunca entienden. Jeremías 5:21, escuchen. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Es un pueblo necio y insensible que oye y no entiende. Ezequiel 12:2 dice, Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La razón por la cual uno puede recibir conocimiento, información,
enseñanza y no entenderlo es por un corazón duro. Un corazón duro. Y Jesús dice eso ahí en 8:17, ¿no? Dándose cuenta Jesús que están discutiendo, no trajimos panes. Pedro, ¿por qué no trajiste? No, Juan, fue tu culpa. No, fue Andrés. ¿Quién le toca traer los panes? ¿Tienen hambre? Jesús dice, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis, entendéis? ¿Por qué? ¿Tenéis el corazón endurecido? Obviamente la respuesta es que sí. Un corazón duro no entiende la palabra de Dios, las verdades de Dios. Ve, oye, pero no hay entendimiento. Y eso quizás es la lección más clave en este pasaje para nosotros hoy. El corazón duro hace lo más obvio imposible de ver. Un corazón duro no puede ver lo que está enfrente de su nariz. Lo ve, pero no lo ve. Lo oye, pero no lo oye. Lo escucha, lo ve, lo experimenta aún como los discípulos, pero no lo entienden. Ese es el problema de todos en Marcos hasta ahora, menos los demonios. Ellos entienden quién es Jesús. Los seres humanos pecadores, no. Un corazón endurecido no puede ver que Jesús mismo es la señal. Jesús mismo es la señal. Dios mismo, vestido de la humanidad, vino a esta tierra, caminó con nosotros buscando a personas que están dispuestas a ver y a oír. Jesús mismo es lo más conveniente. Conveniente, pastor, usted dijo que no es. Bueno, conveniente espiritualmente hablando. No para lo temporal, pero para lo eterno. ¿Qué es nuestra situación según la palabra de Dios? Somos pecadores, malvados, listos para recibir juicio de Dios, eternamente separados de Dios porque somos pecadores. Pero ¿qué es la intervención? ¿Qué hizo Dios? Él intervino. Dios Padre entregó a Dios Hijo, a Cristo Jesús, como sustituto para nosotros en la cruz. Jesús recibió el juicio de pecado sobre Él mismo. Entonces, ¿qué es la oferta? Busquen Marcos 1:15. ¿Qué es la oferta de Dios? Es una buena oferta, hermanos. Jesús empieza a predicar cuando Juan el Bautista es encarcelado por Herodes. Y él dice en 1:15 de Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hay nada más conveniente que esto. Recibimos todo sin pagar un centavo. Recibimos todo sin pagar nada. Esto es conveniente, ¿no? Esto es la gracia de Dios. Esto es el amor de Dios. Este es el pan que Jesús ofrece. Dicen los discípulos, están discutiendo porque solo hay un pan. Un escritor hace la observación que los discípulos tienen el pan del cielo en medio de ellos y no lo pueden ver. El pan del cielo que va a satisfacer no solamente sus panzas, pero sus almas. Provisión para la panza. ¿Con qué? 5 panes, 5,000 hombres. 7 panes, 4,000 hombres. Un pan, 13 hombres. Fácil. Fácil. En Mateo 6, Jesús dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos va a añadir todas estas cosas. ¿Qué es? Provisión para el cuerpo. El Padre nuestro es parte de Mateo 6. Padre nuestro, danos nuestro pan diario. Dios quiere proveer. Jesús es nuestra provisión por nuestros cuerpos. Pero no solamente eso, más importante, Él es la provisión para nuestra alma. Él dice, cuidado con lo que comen. No coman el pan que tiene la levadura de los fariseos, de Herodes. Coman el pan que yo les estoy dando, que son mis enseñanzas, que es mi vida. Cuidado con lo que comen. Y Él está hablando
espiritualmente, hasta hablando de sus almas. Y los pobres discípulos están pensando que ya es tiempo de ir a comer y solo hay un pan. ¿Quién le va a dar la primera mordida? Yo no quiero ser segundo ni tercero, menos último. Al final del servicio vamos a tener la cena del Señor. Vamos a estar nosotros simbólicamente recibiendo el pan del cielo, que es vida. Entonces, les pido que contesten esta pregunta en sus corazones. ¿Cuál de estos eres? ¿Eres uno de los fariseos? ¿Eres como Herodes? ¿O como los discípulos? Y les digo, no hay buena opción. Los tres fallaron, ninguno pudo ver. Los discípulos por lo menos caminaron con Cristo, recibieron, pero nunca entendieron. Los fariseos son malos, solo quieren matar a Jesús, no quieren entender, no quieren ver, quieren señales, pero eso no va a cambiar nada. Herodes solo está pensando en sí mismo, no le importa el reino de Dios. A veces somos como los tres en diferentes etapas de nuestra vida. La vida cambia y estamos en diferentes lugares. El problema de todos estos, el problema de nosotros, es un corazón endurecido, que ve y no ve, que oye pero no oye. El que piensa que no tiene un corazón endurecido es porque simplemente no se ha dado cuenta todavía. Y a ti Jesús te pregunta, ¿y todavía no entiendes? Leímos Juan 1 en el boletín, en la lectura bíblica. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Concuerda con lo que estamos viendo aquí en Marcos, ¿no? Pero gracias a Dios que sí hay esperanza. Porque sigue. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, que no nacieron de sangre ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Los que recibimos a Jesús, los que creemos en su nombre, los que hemos arrepentido el corazón duro, podemos ver quién es Jesús, nacemos de Dios, tenemos el mismo Padre, nos llamamos ¿qué? Hermanos y hermanas, porque en verdad con el mismo Padre, en verdad lo somos una familia. Y Jesús quiere que oigamos y que veamos y que entendamos. Por eso vino a buscar gente, hombres y mujeres que están dispuestos a ver, dispuestos a oír, dispuestos a entender, a reconocer que se tienen que arrepentir. A hombres y mujeres que quieren escuchar su mensaje que Él predicó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Abre tu corazón a Dios y Él te abrirá tu entendimiento y te dará un corazón nuevo. Vamos a orar. Oh Jesús, tu mensaje es claro, pero nuestros corazones muchas veces son duros. Gracias, Señor, que el reino de Dios se ha acercado, el tiempo es cumplido. Y te pido, Padre, si hay una persona aquí, una alma que por la primera vez está entendiendo este mensaje,
que ese hombre o esa mujer se arrepienta de su pecado y crea en el Evangelio que Jesús tomó su pago en la cruz y les ofrece el regalo de la vida eterna. Si solamente se arrepienten y creen en Jesús. No nos cuesta nada, pero te costó a ti todo. Por eso, Padre, celebramos la vida nueva que tenemos en Cristo. Y para nosotros, Padre, que ya somos tus hijos e hijas, ayúdanos a seguir viviendo por ese mismo mensaje, arrepintiéndonos de nuestros corazones duros cuando tú nos has mostrado la verdad una y otra vez, así como los discípulos no lo captamos, no lo vemos. Pensamos en las cosas temporales que al final de cuentas no valen nada. Danos el entendimiento divino. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes. Abre nuestros entendimientos para que podamos ver las cosas como tú las ves y recibir el pan del cielo que alimenta nuestros cuerpos y nuestras almas. Que así sea, Padre. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.